Bienvenidos a todos. Arrancamos en un par de minutos, así respetamos el horario, ¿sí? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar acompañándonos. En esta ocasión les voy a presentar a Matías Coan, MBA de la Universidad del SEMA, posgrado en Dirección de Instituciones sin fines de lucro, licenciado en Administración, profesional certificado en Ética y Compliance. Realizó cursos y estudios en diversas disciplinas como psicología organizacional, change management, data analytics y project management. Desempeñó roles de dirección y gestión en los tres sectores, público, privado y civil. Paralelamente, ejerce en forma privada como consultor en management desde el año 2012. Es director de operaciones de Javad Argentina desde el año 2017. Bueno, bienvenido, Matías. Bueno, muchas gracias, Natalia. Vamos a ir comenzando para respetar el horario. Me van a decir por el chat si se escucha bien. Ahora voy a empezar a compartir pantalla y si se ve bien. Y con esa confirmación arrancamos más. Ahí estamos compartiendo. Un segundito. Perfecto, se ve perfecto. Bien, me había silenciado. Bueno, arrancamos entonces. Ante todo, bueno, gracias por estar acá. Para mí es una alegría gigante poder brindar estos seminarios. Y esto viene en un marco también de un proyecto personal que vengo llevando ya hace algo más de un año. Así que para mí es una alegría tener la oportunidad de transmitir varios conceptos, varias ideas de temas que no son tan comunes de ver en la academia y también a nivel mercado o a nivel formación y capacitación. Entonces, bueno, formalmente arrancamos. El seminario es dentro de la serie Universo OSC, es el tercero que estamos dando en esta serie en la UCEMA y vamos a tratar hoy de marketing y comunicación en el tercer sector. Bueno, Natalia un poco ya hizo la introducción, no me voy a detener mucho en la bio, solamente el dato que me gusta destacar siempre es que tuve la oportunidad de haber trabajado en los tres sectores, ¿sí? En el primer sector, el Estado, el segundo, que es el sector privado, y el tercero, el sector civil. Y bueno, eso es lo que más me sirvió para aprender en la práctica y en la vida organizacional y poder sacar lo que es una organización, lo que es el funcionamiento y lo que es la operatoria en sí. Y a partir de ahí también tener, poder haber sacado conclusiones
¿no? Para poder transmitir y para poder trabajar tanto en la práctica profesional como a nivel docente de lo que es una organización en sí y las características por sector. Tienen ahí, bueno, mi LinkedIn por si me quieren buscar y conectar, ningún problema. El seminario, bueno, hay maestrías y hay estudios de estas carreras, de estos contenidos, obviamente que en menos de una hora no vamos a lograr dar todo, pero sí vamos a poder dar unas pinceladas de varios temas que les quiero contar que tienen que ver con marketing y comunicación, ¿sí? O sea, son temas muy, muy amplios, se han escrito bibliotecas enteras, pero la idea es que de acá también se vayan con algo y puedan llevarse algún valor agregado para sus vidas, para sus carreras y demás, y, ¿por qué no?, seguir profundizando en estas temáticas, ¿sí? Después, al final de todo, dejamos un espacio para los que no vinieron a los todos los seminarios, para preguntas y respuestas y demás que pueden hacer por el chat. Yo ahora no voy a estar mirando el chat ni el Q&A para poder concentrarme en la presentación y transmitirles lo que les quiero transmitir, pero al final dejamos unos minutos para preguntas, que las últimas veces la verdad que estuvo muy lindo, muy entretenido y todos nos llevamos valor con las preguntas que vinieron haciendo. Muy bien. Este tipo de seminarios se enmarca en un proyecto, como les decía, mucho más amplio, que tiene que ver, que está, bueno, se titula Universo OSC y que tiene que ver con la transmisión de contenidos, de conocimiento y de información en cuanto al tercer sector y las organizaciones y los entes que funcionan en él, ¿sí? Hoy en día está anidado principalmente en la Universidad del SEMA, y cuenta a la fecha con una materia electiva que estamos dando, que empezamos dando este segundo cuatrimestre, sobre el management en el tercer sector. Este seminario, que ya va por su tercera cursada, por su tercera clase, mejor dicho, y un programa ejecutivo que vamos a lanzar en octubre, que también les voy a contar algo más al final del seminario. Pero todo viene enmarcado en un proyecto, ¿sí?, que tiene que ver con temas interrelacionados sobre el tercer sector. Y ya arrancando, lo que vamos a empezar, yo siempre digo, es difícil lanzarse todos los temas que estuvimos viendo en los seminarios de esta serie, en el primero que fue en mayo, de una pincelada muy genérica del management, sus distintos aspectos en organizaciones del sector civil. Después hicimos uno el mes pasado sobre talento y liderazgo. Y ahora nos toca marketing y comunicación. Pero yo con todos, y perdón si se aburre alguien que que sea reincidente, pero es imposible poder ver estos temas, poder valorarlos y poder entender los diferenciales si no hay una introducción de qué estamos hablando cuando hablamos del sector civil, ¿sí? Eso es fundamental para poder entender, para poder conocer la temática y no saltar en seco a materias que tienen connotaciones muy distintas en el ámbito público o corporativo. Entonces, arrancando, factores que dieron lugar a un crecimiento importantísimo, diríase exponencial, en las últimas décadas respecto a organizaciones civiles, ONGs, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones transnacionales de ayuda al prójimo, de desarrollo social. Y hay factores que explican todo este crecimiento. Yo acá destaqué 3, pero de nuevo hay muchísima bibliografía sobre esto. El primero tiene que ver con la mayor conciencia civil, ¿sí?, de los problemas sociales, de las cosas, la interrelación que hay por las comunicaciones, por los avances, y eso es también otro de los puntos que vamos a tocar, en Internet y telecomunicaciones, hacen que todos estemos más comunicados y más conscientes de las necesidades que hay en el sentido social y civil de las personas y de las sociedades. Después, otro de los puntos es el consenso del sistema democrático como esquema político, ¿sí?, como esquema político de preferencia para que puedan proliferar este tipo de organizaciones, lo cual es muy importante. Hay un concepto que se llama espacio cívico, ¿sí?, que tiene que ver con cuál es la apertura que tiene una sociedad para dar lugar a organizaciones del tercer sector, ¿sí?, para su desarrollo, para su desempeño. Para darles un ejemplo, no es lo mismo el espacio cívico, ¿no?, la apertura social, civil y pública que puede llegar a tener una organización en Corea del Norte que la que puede llegar a tener en Canadá, ¿sí?, que la que puede tener en China o la que puede tener en Gran Bretaña.
tiene que ver con cuál es el grado de avance en cuanto a las democracias, fortalezas de las instituciones y demás, para dar lugar a un movimiento civil. Y después el tercer punto, que ya les adelanté un poquito, es el desarrollo tecnológico que fue llevando a que puedan armarse comunidades transnacionales. Fíjense que uno puede fundar una organización del tercer sector y tener fondeo de cualquier país del mundo, y puede tener también repercusiones y puede tener asociados, afiliados y demás, tanto en el país como en la región como en el mundo. Entonces eso también provocó un crecimiento importantísimo en el desarrollo de estas organizaciones. Estos son solamente, a modo muy introductorio, 3 ítems que hacen al desarrollo de las últimas décadas del tercer sector. Bien. Ahora algunas estadísticas para poder seguir ilustrando cuál es la importancia, cuál es la incidencia hoy en el tercer sector. Me gustan estos números porque son muy claros, muy francos y dan lugar ya a interpretaciones mucho más claras de lo que estamos hablando, ¿sí? Y también van a desmitificar algunas cosas. Primero, que tenemos un aproximado de 10 millones de organizaciones civiles en el mundo, ¿sí? 10 millones. De esas tenemos un 1% internacional, ¿sí? Significa que operan en más de un país. El tercer punto que les quería mostrar es que a partir de encuestas, se estima que un 80% de los ciudadanos a nivel global cree que las organizaciones del sector civil actúan a favor de un cambio social positivo. Quiere decir que tienen una incidencia positiva en la sociedad. Otra de las estadísticas es que 1.4 billones americanos, o sea, 1.400 millones de personas, hicieron una donación a alguna organización del sector civil en el 2014. Y la estimación para el 2030 es 2.5 billones, o sea, 2.500 millones de personas que hagan al menos una donación a una organización civil. Y este es el dato que más me gusta o más me interesa transmitirles, porque da cuenta ya no solamente de buenas intenciones, sino de el movimiento a nivel números, a nivel de economía. Si nosotros juntamos todas las organizaciones civiles de todo el mundo, estas 10 millones de las que hablábamos, estamos hablando de una quinta economía a nivel mundial, ¿no? Tenemos una tabla de las mayores economías del planeta, Estados Unidos, Alemania, Japón y demás, y en un quinto lugar estarían todas el consolidado de las organizaciones del sector civil. Con esto quiero decir que no solamente se trata de vehículos para transformar la realidad, para poder también vehiculizar y transmitir valores o transformar la sociedad a modelos ideales o modelos que lleven a cambios sustanciales, sino que además mueven dinero. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen empleados, tienen proveedores, tienen donantes, tienen beneficiarios, tienen una logística interna. Entonces todo eso también conlleva un movimiento muy importante de fondos que hace que tenga un cierto reconocimiento a nivel, un peso económico bastante impresionante. Y después, ya yendo al plano local, la última estadística que les quería mostrar es que se estima que hay 100.000 organizaciones del sector civil en Argentina. Ahora bien, estas organizaciones no todas están registradas e inscriptas formalmente, ¿sí? Se estima que alrededor de un 20% más o menos, un 25% tienen su inscripción en IGJ, que están adecuados a las normas de Contralor y demás. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay un marco regulatorio que en algunos casos puede generar trabas para las iniciativas del sector civil, ¿sí? En cuanto a la presentación de un estatuto, las inscripciones que hacen falta en los determinados registros, contratación de profesionales que sirvan para manejar y gestionar, por lo menos al principio, la parte contable, estatutaria, societaria, legal y demás. Bueno, una cosa es un proyecto que uno puede armar con un grupo de amigos y después llevarlo a la práctica, lleva también tiene un determinado peso de gestión y peso económico, y muchas veces las organizaciones quedan en ese ideal, ¿no? En la idea,
y no pasan al paso de la formalización por este y otros factores. El problema es que al no estar jurídicamente formalizadas, pierden un montón de cosas, ¿no? No tener una quit, no tener una cuenta bancaria, no poder recibir subsidios del Estado, no poder tener, generar convenios de vinculación con el sector privado, con el sector público, con organizaciones transnacionales y demás. Entonces, también es un tema muy importante las trabas que puede llegar a haber en cuanto a marco regulatorio para el sector civil en Argentina. Y ahora bien, ya metiéndonos, fíjense que estamos yendo de mayor a menor, como para ir a contexto y para que la primera parte de esta breve exposición tenga que ver con, bueno, de qué estamos hablando, tanto el sector como las organizaciones civiles, para pasar a la segunda y tercera parte que ya tienen que ver en sí con la temática que es marketing y comunicación. Pero sería imposible saltar, como les decía, desde cero a marketing y comunicación sin ir trabajando un poquito todo este tipo de conceptos para ver cómo los podemos encarar y cómo podemos ver el marketing y la comunicación a través de las lentes o del prisma de una organización civil. Entonces, yendo a las definiciones. ¿Qué es el tercer sector? Bueno, el tercer sector tiene una denominación, si ustedes prestan atención, medio rara, porque por lo general lo conocemos en las definiciones por lo que no es. Fíjense, ONG, Organización No Gubernamental, OSFL, Organización sin fines de lucro. O sea, estamos definiéndolo por exclusión, ¿no? Lo estamos definiendo por lo que no es. Entonces, en el 2001 hay una nueva definición en la ONU, ¿sí? A nivel internacional, que es propuesta y es bienvenida, y es la que usamos la gran mayoría, me animo a decir, de profesionales o gente que estamos involucradas, porque nos la define ya de manera positiva, que es lo que sí es organización del sector civil o de la sociedad civil, hay quienes le dicen. Entonces ahí ya estamos, es una concepción más positiva, ¿no? No la definimos por lo que no es. ONG es por oposición al gobierno o al Estado, mejor dicho. OSFL sin fines de lucro por oposición al mercado, ¿no? Pero bueno, en realidad hay un poco de cada cosa, y para articular las mejores estrategias para la sociedad y para el mercado y para el sector público, tiene que haber también una confluencia y una convergencia de los tres sectores. Entonces está bueno definirlo por lo que sí es, ¿sí? OSC. La finalidad, bueno, puede ser un poco sonar romántica, pero es un mundo mejor, le puse ahí, y en realidad es romántica, porque todo este tipo de instituciones del sector civil se fundan y se crean justamente para eso, como vehículos para transformar una realidad con la cual los fundadores o el grupo de personas que crean esta organización no están de acuerdo o piensan que podrían agregar valores o agregar iniciativas o emprendimientos que puedan hacer un mundo mejor, empezando por mi cuadra, mi vecino, mi zona, mi región, mi país, mi mundo, ¿no? Pero tiene que ver con un cambio positivo para la sociedad. Otro de los puntos a destacar que caracterizan a estas organizaciones es el foco en la misión, ¿sí? A diferencia del sector privado, por ejemplo, que tiene un foco en la creación de valor económico, en la rentabilidad y demás, acá el foco está en cumplir con los objetivos sociales, ¿no? Sea proteger el medio ambiente, sea cuidar especies en peligro de extinción, sea un comedor popular, sea una institución educativa, sea investigación en salud, sea lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es infinita las tipologías y las clases que hay en cuanto a la misión, en tanto haya necesidades humanas y sociales. Pero el foco es fundamental en cumplir los objetivos sociales. Si no, por más escala o dinero o rentabilidad que pueda llegar a tener una organización civil, va a ser muy difícil que prospere. Otro punto es el ingresos, cómo generan ingresos, ¿no? Si estas organizaciones no tienen el foco en la venta de bienes y servicios. Bueno, básicamente lo hacen a través del fundraising, que tiene que ver con, o mejor dicho, se traduce como la generación de los fondos. Ahora, me van a decir, ¿no era sin fines de lucro? Y la objeción es válida. Pero no, esto no significa que haya una finalidad de lucro. Finalidad de lucro tiene que ver con generar una rentabilidad para que después haya un reparto de excedentes, ¿sí? Caso que no es el de las organizaciones civiles, en el cual generalmente el excedente, si lo hay, los casos con suerte que los hay, se reinvierte en la misión, ¿sí? Sea, de nuevo,
educativa, de salud, de investigación científica, de política, etc. Pero bueno, tenemos empleados, tenemos proveedores, tenemos probablemente alquileres, tenemos logística, tenemos campañas y bueno, todo eso hay que financiarlo. Talento, otro de los ítems que les quería comentar, la necesidad que se ve de profesionalizar el talento y su gestión, es algo que lo vimos un poquito más en detalle en el seminario pasado, que también lo pueden encontrar en YouTube, en la sección, en el sitio de UCEMA, está colgado ahí los 2 seminarios anteriores por si les interesa, pero lo que les puedo destacar acá es la necesidad de profesionalización. ¿Sí? O sea, cuesta mucho trabajar de una manera más colegiada, ¿sí? Más formada. Es una característica del tercer sector que viene cambiando en los últimos años, pero digamos, es muy difícil separar partidas presupuestarias, ¿sí? de un presupuesto que ya de por sí es muy exiguo y muy limitado, para capacitación, formación, atracción del talento formado y demás. Entonces, tenemos que trabajar con los equipos y con la gente con la que contamos y en la medida que se pueda ir formándolos. El último punto es administración y gestión. Las pautas que tienen a nivel cultura estas organizaciones son muchas, pero resumo en 3 palabritas: informalidad, flexibilidad y fluidez. ¿Sí? Los modelos en general son antiburocráticos. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es cumplir objetivos. ¿Sí? Entonces, se trata de pensar creativamente, totalmente fuera de la caja, para poder cumplirlos y para poder evitar todo tipo de trabas que haya para cumplir todo lo que nos hayamos propuesto, ¿no? Si tenemos un merendero popular, un comedor popular y demás, tenemos que manejar pautas creativas e imaginativas para generar la recaudación, para poder tener una logística adecuada y demás. Entonces, esto tiende a esquemas más informales, ¿sí? Las jerarquías son difusas, los organigramas son ambiguos, la flexibilidad y la fluidez son pautas, por lo general, con bastante presencia en este tipo de organizaciones, lo cual tiene puntos muy positivos y puntos no tanto. Muy bien, acuérdense que después, al final, leemos las preguntas o el chat y demás. Aspectos claves en la definición, y seguimos haciendo cada vez doble clic y bajando en la profundidad. Son orientadas al bien común, ya lo comentamos. No son gubernamentales, ¿sí? No tienen, o no deberían tener idealmente injerencia gubernamental. No tienen fin de lucro, lo que nos habla de que no deberían tener injerencia del mercado o del sector corporativo. Son autónomas y autogobernadas, ¿sí? O sea, son absolutamente, deberían ser independientes en cuanto a su filosofía, en cuanto a sus valores, fundamentalmente en cuanto a su proceso decisorio. ¿Sí? Yo siempre les digo, les cuento a mis alumnos, de que hay que tener una buena cartera de recaudación y muy variada y no depender de subsidios estatales ni de patrocinio corporativo, porque es mucho más complejo después el proceso decisorio cuando hay ciertos condicionamientos si tenemos un 60% de recaudación que pertenecen a una determinada y a única fuente. Entonces, esto es importante para preservar ese autogobierno, tener bien repartido la cartera de ingresos y de recaudación. Y finalmente, bueno, son iniciativas privadas de adhesión voluntaria, ¿sí? O sea, hay asociados, afiliados, de acuerdo sea el tipo jurídico, pero todo tiene que ver con que es de libre y absoluta, libre y privada su adhesión y su incorporación de cualquier persona. Muy bien, ahora sí, vamos al segundo tercio de este seminario y vamos a hablar un poco marketing y comunicación. Y acá me van a perdonar, no es lo he estudiado, pero no es mi especialidad el marketing, por eso si hay algún purista o algún especialista en marketing y comunicación, perdone. No vamos a adentrar en cuanto a las diferencias de marketing y comunicación, que en realidad son 2 disciplinas con bastantes diferencias. No es lo mismo, por eso también lo diferenciamos acá, ¿no? Acá siempre vamos a hablar a los fines de este seminario pequeño, vamos a decir que el marketing tiene que ver con el set de herramientas estratégicas para poder vincularnos con el mercado, ¿no? Para ofrecer bienes y servicios y llegar a un determinado mercado. Y la comunicación tiene que ver con el vínculo, ¿sí? con ese mercado, que acá es la sociedad.
¿no? Pero muy breve, no me quiero meter, son definiciones, lo reconozco, esto queda grabado, son definiciones muy poco ortodoxas y pueden después corregirme algún purista o algún entendido en las materias. Pero con nosotros, las preguntas que vamos a tratar en estos breves minutos de contestar tienen que ver con, bueno, cómo comunicar, ¿no? De alguna manera, cómo comunican, o algunos tips de la comunicación, tanto interna como externa, en las organizaciones civiles. Cómo transmitir la importancia, hablamos del foco en la misión, bueno, cómo llevamos adelante una transmisión adecuada y clara, fácil, de la importancia de mi misión social, de manera que tenga un impacto en la sociedad. Y también otra de las preguntas es el marketing mix, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles los diferenciales en cuanto al tercer sector? En cuanto cuando yo quiero armar una estrategia de marketing y o de comunicación, ¿cuáles son las pautas a tener en cuenta? Algunas, por supuesto. Muy bien, para empezar con marketing, hay algunos aspectos esenciales que vamos a tratar acá. En realidad, muy como les dije, no podemos resumir una maestría, 2 años de trabajo, investigación y estudio en pocos minutos. Por eso abro el paraguas, pero sí confío en poder transmitirles algunas cositas básicas que hacen una gran diferencia en cuanto a las organizaciones que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el día a día, o a ver, o a convivir, o interactuar. Entonces, yo les traje algunas pautas sobre el branding, una estadística nacional sobre redes sociales, y vamos a ver también la landing page de una organización muy conocida. En cuanto a los aspectos esenciales, bueno, lo importante es qué vende, entre comillas, la organización de la sociedad civil. Porque algo está vendiendo, algo está ofreciendo, mejor dicho. Y en realidad lo que vende, y acá vamos a ir con este punteo, porque tampoco me quiero pasar con el horario, pero vamos a ir un poquito más rápido. Lo que vende es lo que les decía, es mi misión, digamos, es cómo yo traslado, cómo yo persuado y cómo yo fundamentalmente inspiro con mi misión social, con mis objetivos que yo me puse a la hora de haber creado una fundación, una asociación civil y demás. ¿Sí? ¿Cuál es lo que yo creo que debería trabajar en cuanto al sector que yo elegí para poder ejercer en la sociedad un cambio positivo? ¿Sí? Entonces yo tengo que trabajar mucho, hay mucho trabajo interno en eso. Lo más importante es a quién, porque acá tenemos, vamos a ver, un público muy variado, a diferencia de otros sectores. Tenemos un público que principalmente tiene que ver con stakeholders muy diferenciados, y voy a destacar 2. Tenemos donantes, a quienes nosotros le rendimos cuentas, básicamente, y tenemos beneficiarios, que son los que reciben el bien o servicio final que nosotros estamos ofreciendo y produciendo. Entonces, cada público, como saben los entendidos en marketing y comunicación, tiene también su manera de llegarle, su manera de trabajarlo. Entonces, acá lo que estoy tirando es puntos para pensar y para poder reflexionar a la hora de armar una estrategia de comunicación al tercer sector. El cómo comunicar también. Nosotros podemos sacar pautas y podemos sacar muchísimos aprendizajes del sector privado, incluso del sector público, pero las estrategias tienen que ser ad hoc respecto al sector, al tercer sector, ¿no? O sea, hablamos de distintas formalidades, distintas culturas, distintas idiosincrasias. Entonces nosotros tenemos que trabajar una estrategia de comunicación desde el principio, tratando de transmitir todo esto, haciendo mucho foco en los valores. ¿Sí? Los valores son las piedras angulares del tercer sector. O sea, no son en las organizaciones un cartelito que ponemos en el lobby o en el hall, sino que es algo que si no lo vivimos y respiramos, la sociedad se da cuenta. Y eso termina pagando un precio a largo plazo. Y el marketing mix, como les decía, el marketing mix o la mezcla comercial son lo que se llaman las 4P, ¿sí? Las 4P del marketing. Y las 4P que son el precio, el producto, el punto de venta y la promoción. ¿Sí? Todas ellas de alguna manera se aplican en la estrategia de difusión y la estrategia de mercadeo, si se quiere, de la organización civil. Ahora, ya marketing, si están de acuerdo conmigo,
es como medio raro, ¿no? Porque uno marketing lo asocia a venta de productos y servicios en el sector privado. Ahora, marketing se traduce como mercadotecnia a veces, y yo mismo en la facultad, me acuerdo cuando tuve la materia, yo tenía la materia comercialización, que era marketing, pero estaba ya traducido como comercialización. Fíjense que más sector privado que eso no hay. Pero sin embargo, lo que nosotros vamos a ver, y ahora con el marketing social, el marketing es una disciplina en sí misma que tiene un set de herramientas que se pueden usar en cualquier área, ¿no? Y por eso yo acá lo que le agregué a esas 4P de precio, producto, punto de venta y promoción, que son los distintos factores que nosotros tenemos que trabajar a la hora de crear una estrategia de marketing, le agregué 2P más, ¿no? Me van también, otros que me van a ir a buscar puristas del estudio y la investigación en marketing aplicado, pero yo me tomé la libertad de agregar la P de propósito y la P de pasión. Estos son dos condimentos que por lo menos en el tercer sector me animo a decir que superan las otras 4. Porque sin el propósito definido y sin la pasión, sin el corazón puesto al servicio de ese propósito, todas las organizaciones del sector civil no funcionan. ¿Sí? Terminan siendo una organización más que vive un día a día, una operatoria diaria, pero que no termina generando el cambio social que se propuso. Después, bueno, hablábamos del target o de la segmentación adecuada, lo que les comentaba en el primer ítem. Tenemos que trabajar mucho en cómo comunicamos, cuál es nuestra estrategia al donante, cuál es nuestra estrategia a la sociedad, al público en general, cuál es nuestra estrategia a nuestro público interno, ¿no? Puertas adentro, cuál es nuestra estrategia al set de beneficiarios que tenemos, ¿no? Cómo llegamos a ellos, cómo los cuidamos, ¿no? Y trabajar en función de eso. Y después el marketing social, ¿no? Que tiene que ver con el marketing de causas. ¿Qué significa el marketing social? Lo podemos traducir también en una definición muy poco ortodoxa. Podemos definirlo como las herramientas y la estrategia de la disciplina del marketing puestas al servicio de una causa social, de una causa de bien común, ¿no? De algo que genere beneficios y que genere bienestar tanto a nivel individual como a nivel social. Y que también es una disciplina que tiene sus propias pautas y también sus propias investigaciones y demás que agregan mucho valor a la estrategia de comunicación. Y finalmente, bueno, la identificación. Una de las cosas más importantes de los factores que tenemos que trabajar es, bueno, ¿cómo identifico al público con mi misión? ¿No? No solamente para que me donen o para poder generar recaudación, sino yo tengo que generar identificación por la causa en sí, para generar también un buen programa de voluntariado, para generar un contexto social sano, ¿no? Eso es lo importante, poder generar que la gente se inspire con mi misión social y me apoye, y no solo en dinero, ¿no? Poder tener aliados. Para eso el storytelling es una muy buena técnica que hoy en día viene, no quiero decir de moda tal vez el término, pero digamos, el storytelling, digamos, el contar historias, el transmitir conceptos e ideas a través de historias, es algo que es absolutamente casi prehistórico, ¿no? Desde la época de las cavernas, cuando los seres humanos estaban alrededor de una fogata contándose historias, y las pinturas rupestres, hasta hoy con telecomunicaciones avanzadas y realidad virtual. Pero lo que les quiero transmitir es contar una historia, también genera un impacto social importante y puede ayudar, por supuesto con cuidado, con respeto, puede ayudar a transmitir valores y a inspirar. Respecto al branding, algunos comentarios. Primero, en cuanto al marketing en sí, y segundo, en cuanto a algunas cositas interesantes que les quiero contar en cuanto a lo legal, ¿no? Porque no es que, bueno, tengo una organización civil y le pongo el nombre que quiero. No. Primero, bueno, el nombre es la carta de presentación a la comunidad, ¿no? Como todo, como un equipo de fútbol, como una empresa, como lo que sea. En cuanto a organización o en cuanto a grupo de seres humanos que va a dar un servicio social, es un elemento aglutinante y es un elemento que genera identidad organizacional. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir un nombre. Y ahora, yendo a la parte de las exigencias de la IGJ, la Inspección General de Justicia, que es quien, al menos en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es organismo de contralor en lo estatutario, societario y demás para las organizaciones civiles. Tiene bastantes, algunos requisitos y reglamentaciones que
son interesantes a la hora de sentarse con el equipo y poner un nombre a mi iniciativa social o emprendimiento social. Primero que el nombre tiene que estar vinculado al objeto social, ¿no? ¿Cuál va a ser mi misión? ¿Cuál va a ser mi objeto? ¿Cuál va a ser el cambio que yo quiero hacer? Eso lo defino y bueno, y en base a eso tiene que estar vinculado el nombre. Hay casos en que, no muchos la verdad, pero que se le pone a la institución un nombre propio, el nombre de una persona, ¿sí? Para poder darle un respeto, para poder darle un reconocimiento. Para esto es un requisito tener la autorización expresa y escrita de la persona. Después, bueno, el nombre de fantasía, digamos, hay ciertas reglamentaciones, si ven, yo no quise acá ni siquiera traer números, ni decretos, ni reglamentaciones como para no generar el mínimo ruido posible y poder ser claro en la transmisión de los conceptos, pero el nombre de fantasía, hay agregados que se le pueden adicionar al nombre legal, pero tiene que estar todo vinculado al objeto, porque después el nombre que nosotros tenga en nuestra organización va a ser el que la carta de presentación que va a interactuar con los organismos de Contralor, o sea, AFIP, UIF, IGJ, bancos, etc. Entonces, tiene que haber una correlación entre la actividad y la operatoria y el nombre que se eligió. Entonces, nombre de fantasía tiene que estar también dentro del rango de lo que a lo que nosotros nos estamos dedicando. Después se estila también el nombre a partir de una sigla, pero que también es un elemento de difusión que también puede ser interesante desde el punto de vista de la difusión, pero que también tenemos que tener cuidado de que pueda ser fácilmente identificable, ¿sí? Porque con las siglas, una vez que se va pasando el boca a boca, se va perdiendo, bueno, ¿sigla de qué? ¿De qué se está tratando? Entonces, también hay que tener cuidado con las abreviaturas y las siglas. Y después unas consideraciones que también me parecieron interesantes para transmitir, no muy conocidas. Bueno, el nombre en idioma nacional, homonimia, que significa que uno tiene que ver si hay un nombre igual o muy parecido ya registrado, en ese caso uno tendría que hacer otra elección. Y después la prohibición de términos genéricos como nacional oficial. Por ejemplo, esos términos están prohibidos por regulaciones de IGJ. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que uno no pueda arrogarse de que, bueno, yo tengo esta asociación civil o esta fundación es nacional, es la oficial, es la única. No. Entonces, eso está prohibido incorporar esos vocablos al nombre. Y después hay otros casos que no quise también traer para no alargar o para no, pueden igual investigarlo, pero Argentina, hay que tener cuidado usar el término Argentina, porque tampoco es permisible en todos los casos. Los casos que se permite por lo general es cuando la organización civil es la filial o es la subsidiaria o la representación de una organización internacional. Entonces, en ese caso, bueno, filial argentina de organización multinacional, etc. Pero también requiere una presentación y autorización del organismo de Contralor. Después, bueno, acá les quería mostrar la landing page, o sea, la página, a la primera página que nosotros accedemos cuando entramos a un sitio. En este caso les traje UNICEF, porque me pareció muy representativa. Por supuesto, no nos da el tiempo para meternos en un análisis, pero 2 o 3 cositas que les quería señalar, ¿no? Sabemos que UNICEF es la organización mundial dedicada a la infancia y a la niñez, y que tiene iniciativas por todo el mundo muy, muy importantes y muy interesantes que tienden a la protección de los niños, educación y demás, y derechos fundamentalmente. Y fíjense, la paleta de colores es una de las cosas que más saltan a la luz, ¿no? Ese celeste, magenta, un color más unificado. Fíjense la foto ya de por sí es inspiradora, la madre con el hijo, ya impacta, ¿no? Es un concepto de figura, una figura, si se quiere, compleja y un fondo simple, no hay nada que distraiga atrás. Y tiene botones muy claros, Doná Hora, Conocenos, Prensa, el eslogan, para cada infancia una oportunidad justa. Pero fíjense el impacto inicial al entrar. ¿Sí? Eso es lo que quería destacar, cómo lo bien trabajado que está en cuanto a la difusión, en cuanto al marketing, en cuanto a la presentación, un ejemplo muy, muy lindo de una organización civil internacional. Después algo que les traje acá es una pequeña estadística, está bastante fresca porque es del 2021, del año pasado, que tiene que ver, que es un estudio que hizo
la Sociedad Civil en Red, que es una organización que llevó adelante una encuesta bastante interesante de, en este caso, 689 organizaciones de la sociedad civil, que es un número que me gusta, que es significativo, y que habla, en este caso, del uso de redes sociales por organización, ¿no? Cada organización podía elegir cuáles eran las que más usaba. Acá el dato que me interesa y que les comparto es, fíjense que es un dato muy fresco de hace un año, y a pesar de eso, Facebook, con un 26%, es la red social más utilizada por las organizaciones, por lo menos de la muestra, lo que nos dice esta muestra, organizaciones de la sociedad civil en Argentina, ¿no? La solidez y la fortaleza que sigue teniendo a pesar de todos los conflictos y ruido que viene teniendo Facebook en los últimos años en cuanto a privacidad, confidencialidad, campañas, fake news y demás. Y Instagram va creciendo. Correo electrónico, digamos, si bien no es una red social, pero bueno, a través del newsletter, es una de las herramientas que más usan las organizaciones de la sociedad civil. Pero lo que más me interesa es Facebook a la cabeza en cuanto al uso para la difusión y comunicación. Muy bien, ahora entrando ya en el terreno del último tercio, y quiero dejarme unos minutitos, sé que hay algunas preguntas, para la comunicación. Y comunicación, bueno, la definición más simple y más sencilla es, bueno, un proceso en el cual hay un emisor y un receptor y un mensaje que se transmite, ¿sí? Y bueno, lo que les comentaba antes, desde las pinturas rupestres al internet satelital, el ser humano busca la posibilidad de transmitir, informar, vincularse. ¿Cómo podemos trasladar esto y qué podemos aprender, qué apuntes podemos tomar del proceso de comunicación aplicado en el tercer sector y sus organizaciones? Y acá lo divido en dos secciones. Primero es la comunicación externa, algunos apuntes a compartirles, que tiene que ver con, bueno, desde la comunicación hacia el exterior, ¿no? Cómo yo me comunico, cómo yo me vinculo, cómo yo transmito mis valores o mi visión. Y acá les comento brevemente. En primer lugar, nosotros tenemos que trabajar en la comunicación de la misión, visión, valores y objetivos, ¿no? Y cómo los transformamos, cómo hacemos la bajada a tierra operativa, ¿no? Nosotros tenemos un sueño, tenemos una fantasía, una idea y un ideal. Ahora bien, ¿cuál es el plan? ¿Cómo lo llevamos a un plan? ¿Sí? Eso tiene que quedar claro cuando nosotros comunicamos hacia afuera, porque buenas intenciones es buenísimo y todos tenemos, pero lo importante es, bueno, a partir de ahí, cómo lo hacemos, cómo lo operacionalizamos. Después lo que les decía antes sobre la multiplicidad de stakeholders. Si bien cualquier organización tiene a su alrededor stakeholders o digamos los actores que están en las órbitas organizacionales y con los cuales tenemos una relación de interacción, en este caso nosotros tenemos, como les decía, beneficiarios, ¿no? ¿Quiénes son el usuario final, si se quiere, de nuestros bienes o servicios? El donante, los sponsors, ¿no? Quienes van a patrocinar también nuestra actividad, el público en general, la sociedad, tanto en el sector en el que operamos como la sociedad en sí, los organismos de contralor con los que operamos, etc. Entonces tenemos que tener en cuenta la comunicación, primero en un sentido global, ¿no? El mensaje tiene que ser unívoco, pero además también después ir trabajando en cada uno de esos targets. Y buscamos informar y compartir, ¿no? Siempre en el plan de comunicación y demás. Pero lo más importante es inspirar. Fíjense, recuerden recién lo que les mostraba de UNICEF, lo agradable, lo inspirador que significaba la imagen, que significaba el formato, la estética, la gama cromática, o sea, todo está en función de inspirar. Uno ve esa imagen y ya da ganas no sé si de participar, pero uno siente una conexión en general con eso. Entonces, es un trabajo bien hecho, en el caso que les mostré, a mi humilde criterio, porque logran encender esa chispa de inspiración. Después el tema que sigue es, no menos importante, es la rendición de cuentas, ¿sí? La organización de la sociedad civil tiene un peso moral, si se quiere, se le exigen más en términos morales. Nosotros a veces les doy a mis alumnos un ejercicio en una malversación de fondos, a una parte del grupo le doy una malversación de fondos en la cual el CEO de un banco internacional firmó balances
truchos o erróneos. Y a la otra parte del grupo les doy que en realidad el director de una organización civil multinacional firmó balances erróneos. Entonces, ahí vemos las diferencias de el acto está mal, está penado y es moralmente reprochable, pero hay un peso en cuanto a la comunicación y al riesgo reputacional mucho mayor en cómo percibimos al tercer sector. Entonces, hay que informar. La rendición de cuentas tiene que ser constante y a todos los actores que mencionamos. Después, identidad y el lenguaje, ¿no? Y los elementos visuales, cómo trabajamos, y acá vuelvo a remitirme a cómo comunica UNICEF, cómo se relaciona nuestro lenguaje, nuestra cultura, los elementos visuales con el quehacer organizacional. Tiene que haber una coherencia en todo. Todo tiene que converger a un mensaje único. La identidad visual, digamos, los símbolos, el color, la paleta cromática, las gamas, la tipografía, qué tipo de letra usamos. Todo eso tiene que converger también en un mensaje único y en cómo nosotros transmitimos valores. No podemos estar cambiando todo a cada momento, ni tampoco confiar ciegamente en una agencia, ¿sí? Especialmente con agencias que tal vez vienen trabajando y tienen una visión más sesgada en cuanto a lo corporativo, ¿no? Acá el mensaje y la transmisión de la información tiene que tener un canal que vaya a través de valores, a través de una construcción de misión y visión, a través de un futuro. Los planes y el armado de todo eso tienen otras lógicas, a diferencia de las corporativas. Entonces, el punto final de la comunicación externa que les quería contar es, cuidado con el me gusta o no me gusta, en el sentido de que, cuidado de una reunión, una mateada o un asado con el equipo de trabajo de la organización civil y digamos, ay, qué lindo que queda el rojo, qué linda que queda esta foto, ¿sí? Porque todos tenemos nuestros gustos y son absolutamente válidos y respetables, pero a la hora de comunicar coherencia, tenemos que tener mucho cuidado porque desde afuera tienen otra percepción. Entonces, ahora vamos a ver que la coherencia es uno de los valores principales y uno de los puntales que tiene que tener la organización civil, porque cuando pierde, cuando se hace incoherente, ya perdió la mitad del partido. Es muy difícil remontar porque, como les decía, no sé si está bien o está mal, pero el peso en cuanto a la exigencia moral que tienen de hacer las cosas bien es un poco mayor en el tercer sector, porque estamos jugando, entre comillas, con el bienestar común. Bien. Ahora, si me deja avanzar, vamos a ver lo que tiene que ver con la comunicación interna, lo que es hacia adentro. Y la comunicación hacia adentro es, bueno, los stakeholders, pero de adentro, mis empleados, mis voluntarios, la gente que trabaja conmigo, incluso proveedores, incluso gente que tenga cierta interacción, gente contratistas, gente que me provee servicios. Y acá lo principal es lograr la coherencia, ¿sí? La coherencia entre lo que comunicamos hacia afuera, lo que les hablaba en el slide anterior, y lo que comunicamos hacia adentro. No puede haber dos enfoques, el enfoque tiene que ser único. Y por eso tiene que trabajarse adentro de la comunicación interna, y acá yo estoy pecando estamos hablando de comunicación interna que se hacen cursos enteros de cómo se trabaja con la gente, de cómo se arman los canales, de cómo se trabaja, pero yo lo estoy diciendo en un solo slide. Pero bueno, síganme. Hay que trabajar con los equipos de trabajo o con el equipo de trabajo en no generar doble mensaje, ¿sí? Por ejemplo, trabajando en visibilizar situaciones especiales, trabajar el conflicto, no mirar para otro lado, trabajar las tensiones, ¿sí? Facilitar el disenso, que es la herramienta más importante de cualquier organización, ¿sí? No quedarnos con el consenso, porque cuando todos estamos de acuerdo significa que probablemente el primero tiró una idea y el resto no aportó valor. Pero cuando nosotros reivindicamos el disenso, el desacuerdo con respeto, en un marco de respeto, logramos también mucho mayor valor agregado. Entonces, trabajar en ese intercambio de opiniones en la comunicación y poder construir de manera colectiva a partir de eso. Y ser claro también en las comunicaciones, ¿no? Tanto en las comunicaciones verticales a nivel interno, que es en los niveles jerárquicos, como en los niveles horizontales, dentro de una misma franja jerárquica, dentro de un mismo nivel. Trabajar y fomentar en la transparencia, ser muy transparentes en lo que hacemos. Eso es un valor sustancial en estas organizaciones.
Promover una cultura de confianza, ¿sí? Y acá solamente les tiro 2 tips. ¿Cómo construir? Que esto, por supuesto, es un trabajo de años, ¿sí? Esto no es un seminario o que podemos hacer en 2 días de 48 horas y exponer y a partir de eso crear confianza. Esto viene con el liderazgo, con cómo se trabaja desde el rol directivo, cómo se trabaja con los equipos, lleva mucho tiempo. Pero las premisas yo creo que son 2. Primero, escuchar a la gente. Tenemos que escuchar a nuestra gente. Entender cuáles son también sus valores, entender cómo se alinean con nuestros objetivos, cuáles son las posibles divergencias. Y en segundo término, reconocer el logro, ¿sí? No ser mezquinos en eso, o sea, darle a cada empleado, a cada voluntario, darle el valor que se merece y poder recompensar los objetivos logrados. Y finalmente, adaptar y crear canales y medios de comunicación internos a la realidad de la organización, ¿sí? O sea, no podemos transmitir modelos corporativos así nomás, sino que requieren un enfoque particular y una adecuación particular, ¿sí? Porque a veces vienen herramientas de moda que tal vez funcionan muy bien en determinadas industrias, pero que hacen agua en el tercer sector. Y hay papers muy buenos escritos sobre eso, sobre cómo fallan herramientas que son muy buenas y muy de gran valor agregado en organizaciones privadas y que fallan absolutamente en organizaciones del sector civil porque no están concebidas para este tipo de lógicas, ¿sí? Entonces es importante trabajar internamente en eso, en crear nuestro propio modelo de comunicación interna. Muy bien, acá, muy breve, les traje 2 o 3 cositas para quien le interesó el material. Son 2 libros. El primero es Dirección Estratégica para las ONG, del profesor Matthijs Aldeanueva, que es un libro que yo lo uso mucho de referencia para todas estas temáticas y demás. Hay otro, después un manual muy interesante, muy ameno y muy claro, que lo pueden encontrar, si muchas de las cosas que hablamos también lo pueden encontrar ahí, y está en internet, en el sitio web comunia.org, y lo pueden descargar gratuitamente y es de libre acceso, ¿sí? Lo crearon justamente, esta justamente es una organización del sector civil que trabaja en ayudar a otras organizaciones civiles a comunicarse mejor, y para eso tienen todo un set muy interesante de recursos y demás que ponen a disposición del público en su sitio web. Y después, para salir un poco también de la caja, hay una charla de Melinda Gates, la ex esposa de Bill Gates, en TED, una TED Talk, que ella habla de qué es lo que pueden aprender las organizaciones del sector civil de Coca-Cola en cuanto al marketing. La verdad que es muy interesante y muy disruptiva, así que también se las aconsejo. Muy bien, finalmente, también para el que le interesa, estamos trabajando para lanzar el mes que viene el programa ejecutivo de Management y Desarrollo Profesional en Organizaciones del Tercer Sector, en el cual también vamos a trabajar en 6 encuentros, cada uno de estos temas más en profundidad, ¿sí? Un poquito más relajados, un poquito más lento, y haciendo una apertura mayor de los temas, trabajando también con casos reales y no solamente para staff del tercer sector de organizaciones, para los cuales también hay beneficios y descuentos, sino público en general. Si les interesa también, ya está publicado en el sitio web de la UCEMA en programas ejecutivos. Así que ahora pasamos a las preguntas. Si quieren, voy a leerlas. Y voy a empezar por orden. Ténganme paciencia. Bueno, Sergio menciona un cuarto factor del crecimiento exponencial de las OSC en las décadas recientes, tiene que ver con los estados fallidos que no pueden cumplir sus funciones esenciales: educación, salud, vivienda, seguridad, asistencia a los necesitados, etc. Sergio, 100% de acuerdo, ¿sí? Tenía que ver un poquito con las tendencias que nombré, en realidad no me metí con esta, acuerdo 100%, hay un modelo de estado de bienestar, ¿sí? Tal vez el mejor modelo que podamos tener hoy, o lo más parecido a eso, son los países nórdicos, que han logrado un modelo social, público, bastante interesante, pero que también hoy en día se está agrietando, ¿sí? No es las necesidades y conflictos de la sociedad de hoy tal vez requieren otro tipo de intervención, y es verdad, Sergio, que
esas grietas las está supliendo las organizaciones civiles, ¿sí? En salud, en educación, en investigación y demás. Entonces, sí, también es cierto que es un factor del crecimiento de estas instituciones. Sergio también dice, un club de tenis de mesa sería una OSC, no necesariamente tiene foco en un mundo mejor. Es cierto, a ver, hay los principales, no quise traer esta estadística, tampoco para no hacerlo largo, pero los principales tipos jurídicos que hay en Argentina son asociación civil, que es la mayor, es casi la mitad, y seguida por fundación, ¿sí? Y después hay otro tipo de organizaciones que están dentro del marco de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, un gremio, un sindicato, una sociedad de fomento, una mutual, una cooperativa, digamos, clubes de fútbol, ya que salís me traes tenis de mesa, la AFA es una asociación de fútbol argentino, es una asociación civil que está enmarcada también en una tipología jurídica, sindical y demás, pero dentro del sector civil. Entonces, tal vez sí, un club de tenis de mesa podría llegar a ser una organización civil, y es verdad, no necesariamente tiene foco en un mundo mejor. Un mundo mejor es el ideal total y absoluto, ¿sí? Ahora, tal vez ese club de tenis de mesa puede llegar a ser una ayuda para vincular gente de un barrio, de una zona carenciada, para acercar a chicos al deporte, para acercar a chicos que están excluidos socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser por la práctica deportiva, que también tiene que ver con la difusión del deporte y demás como un objetivo social, o sea, no es contradictorio. Muy bien, sigo con Sergio. Es cierta la existencia de la regla del 10%, que los costos de personal, alquiler, etcétera, sean no mayores al 10 y que el 90% restante se aplica a la misión. No, y acá te diría categóricamente no. Siempre los costos de personal, o mejor dicho, prefiero llamarlo la inversión en personal, va a ser en la gran mayoría de las organizaciones, excepto organizaciones en general, ¿sí? Van a ser una gran parte, la mayoría del presupuesto, ¿sí? Excepto en organizaciones civiles que se basan en trabajo de voluntario, que tienen programas de voluntariado muy fuertes, ¿sí? En esos casos tal vez pueda haber una incidencia menor de los costos, pero no es que haya una regla. Sí es cierto que todo se aplica, la misión es una aspiradora de recursos, en el buen sentido. En ese sentido, sí, adhiero. Pero una regla de 10-90 no la he visto. ¿Un partido político sería una OSC? Sí, generalmente sí. O sea, un partido político también puede estar enmarcado en una tipología jurídica dentro de organizaciones civiles. No me quise meter, fíjate que yo anteriormente, en la respuesta anterior, hablé de mutuales, cooperativas, sindicatos, sociedades de fomento, mutuales. O sea, todos están en el universo de organizaciones del sector civil, pero hay que hacer una distinción fina en cuanto a funciones, tipologías, objetivos y demás, que no viene al caso hacerla ahora, ¿sí? Pero un partido político que tiene su carta fundacional, que también busca cambios en la sociedad y que se puede también configurar como un vehículo de cambio social a través de la política, también es válido como una organización del tercer sector. Que después, a partir de ser electo y entrar y poder formar gobierno o ser parte del gobierno, pasa a ser de alguna manera del primer sector, que es el Estado. Finalmente, UNICEF es de Naciones Unidas, un organismo supragubernamental o intergubernamental. Estatal. ¿Pertenece entonces a la organización de la sociedad civil? Bueno, las Naciones Unidas en realidad es un organismo internacional, digamos, creado y también con lo que era antes la Sociedad de Naciones, en la cual tienen intervención prácticamente la mayoría de las naciones del mundo, y digamos, no es un organismo necesariamente estatal, digamos. Pero sin meternos en esa tipología, sí te puedo decir que UNICEF como programa sí está caratulado como una organización del tercer sector, eso definitiva y categóricamente, eso seguro. Creo que esas eran las 5 preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, o en el chat, o alguna en el Q&A, puedo contestar. Hablen ahora o callen para siempre.
Bueno, ahí Sergio, gracias. Bueno, gracias a vos. También muy interesantes y muy rico tu aporte. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, cumplimos con el horario, siendo las 8 en punto. Seguramente que va a quedar colgado en la web este seminario, así como los otros, si les interesa. Así que si quedaron dudas también me pueden buscar en LinkedIn y tienen acceso también a través de YouTube en UCEMA a los otros seminarios. Y quedo a disposición, espero que haya sido tan entretenido, o espero haber podido transmitir los conocimientos y que hayan disfrutado de la misma manera que lo hice yo al compartirlo con ustedes. Así que bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final y que tengan buenas noches. Chao, cuídense.